Antes de pasar al mensaje, traje unos libros míos, si a alguno le interesa. Este libro se llama Emoción versus Convicción. Fue el último que hice. Lo saqué hace 20, 30 días. Si le interesa, el precio es $10, pero por ustedes se lo vamos a dar a 5. No me interesa la ganancia. Y el otro día yo escribí, bueno, he escrito 75 libros. Tengo uno por ahí también, lo pueden ver después, que se llama Hacia un futuro decepcionante. Y yo no escribo para ganancias, sino para edificar la iglesia. Porque hay tanta basura que circula por ahí, que no es bíblico, que tenemos que doctrinar a la iglesia. Yo vivo en Honduras, trabajo allí en un centro de rehabilitación con drogadictos y pandilleros, jóvenes que no tienen esperanza, pero el evangelio no es para los buenos, ni para los sanos. Los sanos no necesitan médicos. Y los buenos tampoco necesitan a Jesús, aunque todos somos malos, ¿verdad? El evangelio es para los que están perdidos, para los que no tienen esperanza. Y yo quiero hablarle hoy de la iglesia del futuro. El pastor hablaba de la realidad que vivimos. Y hoy en día hay tantos mensajes por ahí falsos y tanta noticia falsa por todos los medios, que tenemos que tener cuidado mucho cuidado con lo que leemos y escuchamos. Hay predicadores que dicen que lo mejor está por venir. Bueno, esa es la gran mentira del diablo. No puede estar lo mejor por venir en el sentido humano, porque el mundo tiene que ir de mal en peor según la palabra. Las profecías son claras. Algunos dicen que vamos a reinar aquí en la tierra, ni quiera Dios. Este mundo está dominado por el príncipe de este siglo, que es Satanás. Y otros dicen que vamos a conquistar el territorio. Aquí ya han inventado una teología llamada la guerra espiritual, que creen que con 3 gritos los demonios van a salir corriendo. No. Yo quiero analizar la realidad bíblica de la iglesia en los últimos tiempos. El otro día estaba viendo una noticia en CNN donde la iglesia metodista estadounidense acaba de considerar el derecho a la ideología del género y al matrimonio gay entre los pastores. Miren para eso, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué tiempo vivimos en estos momentos? ¿Y cuál es el futuro de la iglesia? Gracias a Dios que en el estado de la Florida tenemos un gobernador conservador, pero hay estados, por ejemplo, California, Nueva York y Washington, D.C., donde si una madre le niega a su niño el deseo de ser contrario a lo que nació, se lo pueden quitar para tratarlo y cambiarle el sexo. Estamos en un mundo loco. Yo creo que hay más locos en la calle que en el manicomio. No cabe duda. ¿Cuál es el futuro de la iglesia en los últimos tiempos? ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que viene o seguiremos esperando que venga un tiempo de avivamiento en el sentido social y político? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y vamos a usar Biblia, porque si la trajo solo para tenerla no tiene sentido. La Biblia es para usarla, ¿verdad? Vamos a buscar el primer texto que vamos a analizar. La pregunta es, ¿cómo será el futuro de la iglesia en el mundo en que vivimos? ¿Cómo tenemos que prepararnos para ser cristianos en el mañana? Hoy todavía nos podemos congregar, aquí estamos. Pero ¿qué nos depara el futuro? Vamos a buscar Lucas capítulo 18, verso 8. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Está hablando de los acontecimientos y de la justicia. Y dice, os digo que pronto se le hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra?
¿Sabe que la Biblia es su propia intérprete? Esa es la regla de oro de la hermenéutica. No tenemos que inventarnos nada para encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Pues bien, la respuesta la había dado ya en un pasaje de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, versículos 21 y 22. Allí está la respuesta, o sea, allí está la afirmación sobre la cual hizo la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál será la condición del mundo en los últimos tiempos para la iglesia? Jesús dice en Mateo 24, 21, 22, porque habrán entonces grandes aflicciones, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Está hablando de aflicción, de crisis, crisis económica, crisis moral, crisis política, crisis ecológica. Y después viene la respuesta hacia hallará fe en la tierra. Describe la condición de la iglesia en el versículo 22 en los últimos tiempos. Y si aquellos días no fueren acortados, vamos a hacer una pauta en la palabra acortar. Acortar es reducir. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Disminuir. Apurarse. Si aquellos días no me apuro, no los acorto, si aquellos días no fueran acortados o reducidos, ninguna carne sería salva. Y después viene la afirmación: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué me da a entender este versículo? Bueno, yo lo voy a traducir en un español más cubano o más latinoamericano. La cosa se pone tan mala que si no me apuro me quedo sin iglesia. Eso es lo que dice. ¿Sí o no? ¿Sí? Si no me apuro, me quedo sin iglesia. Si no me apuro, ni los escogidos se salvan. Ojo, escogidos. Aquellos que han sido llamados y están en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia en un mundo tan difícil? Bueno, no podemos negar que estamos en una época de crisis total. Crisis total. Cuando va al supermercado, usted ve la crisis total. Yo que vine hace 1 año y medio, 2 años, hombre, los huevos estaban a $2, están casi a 4 y 5. La leche estaba a 2.20, ahora está a 3.60. Ustedes se dan cuenta que la vida se ha disparado, ¿verdad? Antes yo iba a hacer una compra y con $25 llevaba todo lo que necesitaba. Ahora lo menos $45, $50. No sé si a usted le pasa lo mismo o encontró un lugar que encuentre los precios de antes. Si lo encontró, dígamelo para yo ir. ¿Qué refleja esto? La profecía de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 6 y 7, pero no lo vamos a leer. Si tengo que leer toda la cita, no salimos de aquí hoy. Pero la Biblia habla de una crisis económica terrible, inflacionaria, a grado tal que llegará el momento en que el dinero ya no va a valer nada. Y entonces acudiremos a lo que ya es común. Una palabra muy común, que quizá los viejitos no le entendemos mucho, aunque sí yo me esfuerzo, aunque soy viejito, de entenderla, que se llama virtual. Economía virtual, dinero virtual. ¿Qué es el dinero virtual? Un dinero que no está en papel, sino digital. Bueno, y ustedes ven que aquí en Estados Unidos, con un celular tú puedes pagar, lo pones así, pin, y pagas, porque ya colocas las tarjetas en el celular. La tecnología ha avanzado tanto que nos hemos convertido en imbéciles.
porque ahora todo lo hace la tecnología. Nos habla, nos recuerda, nos despierta, nos aconseja, nos da todo. Cada vez la inteligencia artificial es más grande y el hombre más bruto. No cabe duda. Entonces podemos decir que económicamente vamos a una crisis irreversible. Políticamente, ni hablar. El mundo está cada día de mal en peor. Y este país, que era cristiano, ya no le queda nada más que In God with Truth. Y pronto lo quitarán. Todo lo moral se ha vuelto inmoral. Y todo lo inmoral se ha vuelto moral. Es un mundo al revés. En lo ecológico, ni hablar. Hay regiones del mundo que ya no tienen ni agua para beber. Por ejemplo, Colombia, Bogotá. El otro día dijo el alcalde de Honduras que había que bañarse en pareja porque el agua está escasa para ahorrar agua. Hay una crisis terrible. El otro día, yo tengo un centro de rehabilitación y estamos en un proyecto de construcción. Y yo publico, por cierto, cuando lo quiera ver, búsquelo. En YouTube, busquen Canal Mario Fumero. Canal Mario Fumero. Y ahí van a entrar todas mis enseñanzas, todo lo que hago y todos los videos. Entonces yo publiqué un video de los proyectos que teníamos. Y una hermana en Colombia decidió mandarme una ofrenda. Cuando yo vi la nota de WhatsApp de la ofrenda, yo casi me dio un infarto. 1.600.000 pesos. Yo dije, Dios mío, soy millonario. Y después, total del cambio, $250. ¿Cómo está devaluada la moneda colombiana? Y la argentina. El mundo está al borde de un caos económico y ecológico. La tierra tiembla por todas partes, terremotos, inundaciones, guerras y rumores de guerras por todos lados, armas de destrucción masiva, hambre y adoctrinamiento ideológico por medio de algo que se llama la Agenda 2030. ¿Cuántos saben qué es la Agenda 2030? Levanten la mano. Qué poquito saben. Investiguen en internet. Es crear las condiciones para el nuevo orden mundial con el fin de crear el panorama para el advenimiento del anticristo. Y en el punto 4 y 5 de esa agenda se tiene que imponer la ideología del género y educar a los niños en que ellos pueden cambiar el sexo. Bueno, eso ya no es raro en Estados Unidos. Usted sabe que cuando saque un pasaporte norteamericano aquí, ya no hay dos sexos, ahora hay 3. Masculino, femenino y X. ¿Sí? X, el pasaporte dice sexo X, el que tú escogiste. Tú puedes ser lo que tú quieras ser, aunque no seas. Esa es la nueva ideología. Tú eres como te percibes. Si te percibes mono, eres mono. Si te percibes mujer siendo hombre, pues ni modo. Tú eres lo que tú te percibes. Antes por eso te metían en el psiquiátrico. Ahora no. Ahora es normal. ¿Qué le espera a la iglesia en un mundo de este tipo? ¿Y qué le va a pasar a la iglesia si todos los valores se han diluido? Vamos a ver. La iglesia no está exenta de toda esta influencia dañina. Vamos a buscar ahora Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí describe la realidad de la iglesia en los últimos tiempos. Hoy en día nadie quiere servir a Dios. Yo tengo un instituto bíblico en Honduras para preparar obreros y he promovido en todas las iglesias, que jóvenes vayan a estudiar la palabra. Solo tenemos 8 estudiantes. Nadie quiere servir a Dios. Nadie.
Nadie quiere sacrificio. Nadie quiere entrega. Nadie quiere desprendimiento. ¿Y saben cuáles son las iglesias más llenas? Las que predican el evangelio al gusto del cliente. El evangelio descafeinado. El evangelio like. Donde te predican lo que te gusta. ¿Y qué es lo que le gusta a la carne? Prosperidad, bendición, parar de sufrir. Son mentiras, pero bueno, la gente busca esas iglesias. ¿Tú quieres que la iglesia se llene? Pon un rótulo y que diga, pare de sufrir. O hazte rico con Cristo. Aleluya. Si tú pones un rótulo que diga, venga a sufrir, venga a negarse, venga a sacrificarse, nadie entra. Y si entra, es un milagro hoy en día. Pero ¿cómo describe la Biblia el panorama de la iglesia en los últimos tiempos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? Versículo 1. Está hablando de la venida de Jesucristo. Versículo 1 habla de Jesús, de la venida de Jesús. No vendrá. ¿Quién? El Señor. Sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Una vez yo predicaba de este texto de la apostasía, y cuando hice el llamamiento pasó un hermano al frente, ore por mí, yo soy un apóstata. Hermano, usted, y está en la iglesia, sí, sirvo al Señor, pero soy un apóstata. ¿Y por qué? Juego la lotería. No confunda apostatar con apostar. Apostar es jugar al azar. Apostatar es negar lo que creía. Es negar la fe. Es volverme contra mis principios. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí hay una palabra, hombre de pecado. El pecado se vuelve una cultura. Es tan natural que la iglesia está llena de gente que sigue pecando descaradamente y se sienten contentos con Cristo. Y el hijo de perdición. Esta palabra hijo de perdición hace referencia a Jesús, a Judas Iscariote. Le llamó el hijo de perdición. Y si yo le pregunto, ¿cuál fue el pecado de Judas Iscariote? Fíjense bien, el pecado de Iscariote fue la ambición, el deseo de poder, el buscar riquezas. Él siempre pensó que Jesús iba a ser rey y que él iba a ser ministro de finanzas. Y cuando entró a Jerusalén para ser entregado en manos de pecadores, entonces se frustró y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué le dieron 30 piezas de plata? Porque eso era lo que valía un esclavo en la época de Jesús. 30 piezas de plata. Cuando habla del hijo de perdición, está hablando de la ambición. Y el diablo tiene 3 armas para destruir a los cristianos. Yo le llamo las 3 F de fatal. Las 3 F de fatal. Fama, fortuna y faldas. Por ahí caen casi todo. Y la prueba de que la ambición es una de las áreas más vulnerables de todos nosotros está en que cuando atentó a Jesús, ¿qué le ofreció? Todo estos reinos te daré si postrado me adora. Le ofreció poder, riqueza y fama. Somos muy vulnerables al deseo de tener. Quizás la debilidad de lo humano es la ambición y el deseo de poder. Habla de que se manifestará el pecado y la perdición o la ambición. Y en el 4 dice, y se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de
culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, un mundo donde el Dios de arriba será sustituido por el Dios humano. Los hombres se convertirán en dioses para manipular la vida, los criterios y las mentes. Entonces, ¿qué ocurrirá? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué pasará cuando ahorita mismo en un estado, en las Naciones Unidas, se está discutiendo añadirle a los derechos humanos otro derecho que no está? El derecho a que cada persona LGTBQ no sea rechazado ni despreciado, sino aceptado. Si la iglesia o el pastor se negara a casar a un matrimonio gay, lo acusan de apología al odio y lo meten preso. Rechazar algo que se impone como ley es ocasión de juicio. Recuerden esto. Entonces, ¿qué le espera a la iglesia del futuro si quiere mantener la sana doctrina y los principios de la palabra? ¿Qué le pasó a un pastor en Suecia cuando puso un rótulo que decía: la homosexualidad es el cáncer social? Y predicó ese sermón. Los gays fueron, le grabaron el sermón, lo llevaron a la corte y lo sentenciaron a la cárcel. ¿Qué le pasó a un pastor en Nevada que tiene una iglesia solo para matrimonios y porque no quiso casar una pareja gay, el Estado le decomisó la iglesia y le embargó la propiedad y tuvo que pelear por ello? ¿Qué pasará cuando lo inmoral se imponga como ley y la iglesia tenga que predicar la moral contra un sistema que impone lo inmoral? Bueno, lo que viene es persecución. La iglesia del futuro será una iglesia perseguida. Y entonces se cumplirá la palabra. La obra de cada uno será probada como por fuego. Entonces se va a cumplir aquella palabra del apóstol Pablo cuando habla del remanente. Remanente. Pero ¿sufrirá la iglesia persecución en los últimos tiempos? Hay pruebas que demuestren que la iglesia verdadera en los últimos tiempos, en vez de experimentar ese despertamiento y crecimiento fantástico que se predica, todo lo contrario, será perseguida por mantener sus valores y sus principios en un mundo sin valores y sin principios. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Y a mí me gusta cuando leo la palabra hacer análisis del contexto para no fabricar pretextos, porque hoy en día muchos se dedican a sacar un texto del contexto y fabrican pretextos. Hay que leer el texto con el contexto. Fíjense bien el 4 que dice, 2 de Tesalonicenses 1, versículo 4. Pablo dice, hablando de los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia primitiva estaba en un mundo inmoral y por eso fue perseguida. Era una iglesia atribulada y perseguida, que supo soportar las dos cosas. Y después el 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está elogiando una iglesia que padece persecución por su fe. Por su fe. Fíjense, por su fe. Y ahora viene el versículo que para mí
es importantísimo analizar. El 6. Aquí habla de 2 tribulaciones. Ojo, hay 2 tribulaciones. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribularon. Vamos a ver a lo mejor. O sea, tú me atribulaste a mí, pero Dios te va a atribular a ti. Habla de 2 tribulaciones. Una en relación del mundo a la iglesia y otra en relación de Dios hacia el mundo. Hay 2 tribulaciones. La tribulación que va a sufrir la iglesia por la inmoralidad que se impondrá y la gran tribulación de Dios cuando desencadene su ira sobre el hijo de iniquidad, lo que llamamos el gobierno del anticristo. Entonces la iglesia tiene que prepararse porque ya está siendo perseguida en algunos lugares. Todavía aquí estamos en bonanza. Uy, aquí estamos muy bien, pero dice, no sé cuánto tienen Jericó 4:8. ¿Lo tienen? ¿Verdad que no? No existe, pero dice un dicho, cuando la barba de tu vecino empiece a arder, ¿qué más sigue? Si la iglesia está siendo perseguida en otros países por predicar la verdad, y aquí en Estados Unidos, en algunos estados, también está siendo perseguida por predicar la verdad, tarde o temprano, ese espíritu del anticristo y de inmoralidad llegará a nuestro lugar. Y entonces la pregunta será, ¿quiénes permanecerán firmes y quiénes claudicarán? Hermanos, no podemos preparar la iglesia para que digan que todo es color de rosa. No. Predicarle al gusto del cliente no es el estilo mío, ni creo que debemos de hacerlo. La iglesia tiene que estar preparada para enfrentarse a una realidad que la vemos en los telediarios. Una decadencia moral terrible. En el año 60 y pico se quitó a Dios de las escuelas. Hoy en día Dios se ha convertido en un absurdo, en una sociedad desenfrenada, donde todo lo inmoral se ha vuelto moral. Y me recuerda mucho otro pasaje, porque para poder nosotros mantener un principio hay que apoyarse en varios textos bíblicos. Un texto solo no da base para decir algo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4, 16, 17, nos advierte de que tenemos que prepararnos. Porque antes de que Cristo venga por su iglesia, nos va a probar por fuego. Porque el juicio va a comenzar primero por nosotros. ¿Y cómo nos va a juzgar? Probando nuestra fe. ¿Y cómo se prueba la fe? Con persecución. Miren Primera de Pedro 4, 16, 17. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Dónde dice la Biblia que el cristiano va a dejar de sufrir? Hay una iglesia por ahí que tiene ese rótulo, ¿verdad? Pare de sufrir. Es la mentira más grande del diablo. Cuando Jesús nos llamó, nos dijo, toma la cruz. O sea, está dispuesto a sufrir. Si alguno padece como cristiano por su fe, por sus principios, no se avergüence. Si te dicen que eres anticuado, desfasado, radical, no te avergüences. Glorifica a Dios por ello. Y el 17 ya advierte cómo va a comenzar el juicio de Dios. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. El juicio comienza con nosotros, probándonos.
¿Y por qué nos prueba? Bueno, porque hay dos tipos de fruto. El que es maduro y el que es podrido. Cuando en un árbol la fruta se pudre, se cae, ¿verdad que sí? Cuando una fruta se cae de un árbol, ya no sirve. Dios va a probar nuestros frutos, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience en la casa. Y si primero comienza por nosotros, la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está hablando otra vez de dos juicios, de dos pruebas, de dos tribulaciones. ¿Cómo Dios va a probar la iglesia? Cuando tenga que hacer frente a la apostasía y a la decadencia moral. Cuando en medio de un mundo sin valores, tú mantengas los valores. Imagínense. Yo soy cristiano y el gobierno quiere que yo apoye algo que está contra mis principios. Si acepto y cedo, no tengo problema. Si me resisto y me niego, entonces hasta puedo perder el trabajo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Venderemos nuestra primogenitura cuando el mundo nos ponga entre la espada y la pared para escoger a quién queremos servir? Si obedecer los dictámenes de un mundo sin valores o seguir los principios de Jesucristo. Si el juicio comienza en su casa, ¿cómo va a empezar? Persecución. Y termino con una palabra. ¿Cuántos han leído la palabra de remanente? ¿Saben qué significa remanente? Un pequeño grupo en una gran multitud. ¿Qué dice Jesucristo sobre el remanente? Muchos son los llamados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, analicemos mucho y poco. ¿Qué es mucho? Cantidad. ¿Qué son poco? Un pequeño número entre los muchos. Voy a ilustrarlo con una parábola, no, con un hecho histórico. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Sí o no? Los mandó que fueran a presentarse ante el sacerdote, porque el sacerdote en aquel entonces hacía la función de médico. Era el que diagnosticaba si estaba sano o no, para volver a la sociedad, porque los leprosos eran aislados. Y de los 10 sanados, ¿cuántos volvieron a darle gracias a Jesús? ¿Cuánto? El diezmo. De 10, 1 es el diezmo, ¿sí o no? Bueno, ahí tenemos poco y mucho. 10 era mucho, 1 era poco. ¿Recuerdan ustedes un pasaje bíblico cuando Elías en el Monte Carmelo hizo un sacrificio para retar a los falsos profetas de Baal y demostró el poder de Dios? Él salió contento creyendo que iba a haber un avivamiento. Pero lo que ocurrió es que Jezabel pidió su cabeza y lo quería matar. Y Elías tuvo que huir. Y cayó deprimido debajo de un árbol de enebro. Y quería morirse. Y entonces Dios le habló. Y le dijo, Elías, levántate. Anda, porque hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. 7,000 en 500,000. Se cree que el pueblo judío en ese tiempo era 500,000 más o menos. De 500,000, de 500,000, solo 7,000 no habían doblado rodillas delante de Baal. Entonces,
¿Qué nos enseña la palabra? Que no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Conclusión. ¿Cómo serán los últimos tiempos de la iglesia en la tierra? Bueno, yo creo que yo no lo voy a ver porque me queda poco y el hermano a lo mejor un poquito más, pero ya está por los 60 y pico. Todos los que muramos en los próximos 5 o 7 años nos vamos a librar de muchas cosas. Pero en los próximos años, cuando llegue el 2030, que es la meta del nuevo orden mundial, le llaman la época del reseteo, que empezó en el 2020. Modificar todo el mundo para unificarlo al nuevo orden mundial, para dar advenimiento al anticristo. Cuando esto venga, los antivalores se van a imponer como cultura. En las escuelas se van a adoctrinar a los niños en el nuevo orden mundial, que es el punto 4 y 5 de la Agenda 2030. Todo el que ataque o comente algo contra los movimientos LGTBQ o la ideología de género y critique el aborto, será perseguido y encarcelado. En España es un delito que tú aconsejes a un homosexual para que vuelva a ser lo que es. Eso se llama doctrina de la conversión. Tú no puedes tratar de convertir ni regenerar a nadie que ha tomado un camino depravado. Si lo hace, cometes un delito contra la dignidad de las personas. Predicar contra el pecado será un delito. Sí, será un delito. La Biblia se va a prohibir y llegará el momento en que la van a eliminar. Ya en el estado de Utah y en Nevada está prohibida la Biblia en las bibliotecas. Llegará el momento. Y para colmo, harán Biblia diluida, como ya existe una Biblia llamada la Biblia homosexual, la Biblia gay, donde eliminaron todos los textos que atacan esa ideología. ¿Hacia dónde vamos? ¿No se han fijado ustedes que hoy en día Hollywood y las cadenas televisivas no pueden hacer ninguna serie ni película que no tenga una pareja gay en la misma? Todas las series que hay tienen que meter a una pareja gay o de lesbiana. Todas. Ir contra esto es atentar contra el sistema. Hoy se está aprobando la ideología de género, mañana la pederastía. Hay una película muy buena, no sé cuántos la han visto, se llama De Libertad. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sonido de Libertad, Sound of Freedom. ¿Cuántos han visto esta película? Pero véala. Una vez aprobada la ideología del género, el derecho a la pederastía será también ley, porque está en las altas esferas de Hollywood. Varios actores que están contra esta ideología han sido marginados y proscritos de Hollywood. Tengamos cuidado, hermano. Vamos a hacer un mundo diluido, manipulado, programado, y la iglesia que se mantenga firme será muy pequeña. De manera que, si aquellos días no fueren acortados, si el Señor no se apura, se puede quedar sin iglesia. Mas por causa de los escogidos, el Señor se va a apurar, porque vienen tiempos difíciles. Ser cristiano ya no es una moda, a menos que sea un cristiano diluido de la iglesia de la Odisea,
que no se define. Ser cristiano hoy en día va a ser difícil. Cada día hay menos jóvenes en la iglesia. Cuando veo jóvenes, me admiro. A Mario lo veo, hay 2 o 3 jóvenes nada más aquí. Porque ya el mundo está diluyendo todos los valores lentamente. El placer, la ambición, la codicia, el materialismo, la promiscuidad reina sobre la verdad, la moral y los valores. No cabe duda que el mundo que vivimos hoy es mucho peor que el de ayer. Y será peor mañana que hoy. Por lo tanto, concluyo diciendo lo que dijo el Señor a Juan en la revelación de Apocalipsis. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos en que no será fácil ser cristiano. Preparémonos, hermano. Lo triste de las iglesias es que no estudian la palabra. Y cuando no estudian la palabra y escuchen los falsos mensajes de los falsos profetas que predicen un gran avivamiento, lo que no sabe que estamos yendo a un gran abobamiento, donde hemos perdido el sentido de lo que es la verdad, para caer víctima de la mentira y del engaño. Si el Señor no se apura, puede quedarse sin iglesia. Porque el poder de las tinieblas hoy lo invade todo, todo. Y llegará el momento. Bueno, le cuento ya una anécdota. Mi hijo vivía en España y se tuvo que mudar para Noruega, porque en la escuela donde iba lo estaban adoctrinando sobre la ideología del género y no le permitían enseñar en la casa, algo que aquí se puede hacer, ojo. Y se tuvo que ir a Noruega. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y saben que esto está trayendo serios problemas. Por ejemplo, en España, miren que hasta dónde llega el descaro. Un hombre puede hacerse mujer solamente llegando al registro de la propiedad de las personas. Es decir, miren, quiero que me cambie el sexo. Ya no soy hombre, ahora soy mujer. Y cuando se hace mujer, goza de los beneficios de ser mujer. Y si lo meten preso, a la cárcel con las mujeres lo meten. Es un mundo loco, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era jovencito que a mí me gustaban mucho los tangos de Carlos Gardel. Y había un tango de Carlos Gardel que me encantaba. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y yo creo que Carlos Gardel en el 1938 era profeta, porque hoy en día al mundo no le falta un tornillo, le falta una tornillería completa. Es un mundo que se ha vuelto loco. Y lo triste es que tenemos una iglesia que está dormida, ignorando los tiempos y la sazón de los tiempos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que vivimos tiempos difíciles y peores serán los tiempos del mañana, porque según se vaya acercando tu venida, el dominio del anticristo se hará siendo más grande. La inmoralidad será una cultura y los valores serán una utopía. Pero aquí está tu iglesia, Señor. Preparémonos para poder resistir con toda la armadura de Dios el día malo. Y cuando haya terminado todo, podamos estar firmes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos para poder soportar los ataques del diablo en todos los aspectos morales o inmorales que hoy tratan de imponer. Ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes en la fe, aunque nos juzguen, nos critiquen e incluso nos persigan. Ayúdanos, oh Dios, porque sabemos que la iglesia verdadera será probada por fuego, como dice Pablo, y la obra de cada uno será probada.
y si permanece, recibirá recompensa. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Si alguno quiere el libro, pues ahí está mi asistente. Wow. No. Creo que ha sido una prédica de compromiso más bien con usted mismo. Dice que cuando la verdad se oye hay dos cosas: aceptarla o rechazarla. Esta es una verdad que la conocemos todos, ¿no? Se está perdiendo el efecto de una iglesia que busque sobre la palabra limpia. Se está perdiendo los valores cristianos de una iglesia por la que Jesús pagó hace más de 2000 años. Nos gusta más escuchar fábulas, historias, testimonios que no edifican su espíritu. Nos gusta más tener un lugar donde hay una buena orquesta, unos buenos músicos tocando y la palabra sea una palabra que te aliente para salir a la calle y tu carne siga friéndose en ti. Pero bendito sea mi Dios, que siempre trae una palabra para levantar una iglesia. Escucha, hermanos. Cuando se toma un día en la semana y se adora solamente a Dios, un día, usted debe ser parte de esa adoración a Dios. Usted está tratando en una comunión íntima con Dios. Cuando se toma un tiempo de oración para Dios, usted está diciéndole a Dios que su vida depende de Él y no de su propio esfuerzo. Cuando se dan una enseñanza de la palabra de Dios, quiere decir que usted tiene sed y hambre de conocer a Dios al cual usted ha decidido servirle. Pastor, ¿qué día me queda libre? Bueno, para el mundo tiene todos los días que tú quieres. El problema es que para Dios no le estás dando lo que tú necesitas, el alimento que necesitamos nosotros para fortalecer nuestra fe. Y sí, hermano, sí, se ha perdido el gozo de la salvación en muchos hermanos. Vienen a la iglesia, alaban a Dios, pero no tienen gozo. Se enojan por cualquier cosa. En el primer viento caen al piso como caen las frutas cuando pasa un viento fuerte por aquí por Florida. Nos justificamos de todas cosas. Siempre tenemos un libro más grueso, más grande, que nos justifican. Nos justifican porque trabajamos mucho, porque tenemos responsabilidades en nuestra casa, porque estoy pasando un momento difícil, porque necesito 2 trabajos. Y no descansamos en el Señor. Pastor, ¿usted va a desalentarnos? No, te quiero decir que la única manera de perseverar hasta el fin es permanecer en la fe. Y que usted entienda que de esa puerta hacia afuera le van a tratar de robar su fe. Hermano, este mensaje ha sido un mensaje como que el Señor le ama a usted y le advierte en el día de hoy que vienen tiempos más difíciles. Y si estos tiempos en que usted puede abrir la Biblia, usted puede tomar su auto y usted se puede congregar, si en este tiempo, escúcheme esto, si en este tiempo usted no hace para buscar de esa presencia de Dios, yo le pregunto a usted, cuando usted tenga que enfrentar una decisión en su trabajo, en su familia, en su casa, para decir que es cristiano, ¿usted lo hará?
Cuando usted vea a un hermano que va a ser matado y usted no tenga el valor de poner su vida por su hermano, ¿usted lo hará? Cuando alguien se levante a refutar sobre tu fe, te habrás preparado no solo para defender la fe, sino para que esa persona sea salva. Piensa en estas cosas. El Señor nos da la oportunidad de que la verdad llegue a nosotros, a los que estamos aquí, a los que están conectados, a ese gran grupo de personas desde Cuba que se han comenzado a conectar con nosotros hace unos meses. El predicador es de La Habana, de Marianao. El predicador es un hombre llamado por Dios. Y qué lindo que tengo en Oriente, por allá por Oquimpo, Guantánamo, tengo en La Habana muchas personas conectadas en México, en Chile, algunas personas de República Dominicana. Bendito sea nuestro Dios. Llegó una verdad la cual medite sobre la palabra que trajo el predicador hoy y piense si vale la pena entregar su vida a este mundo o entregarla completamente a Cristo Jesús. A medida que pase el tiempo, nuestro cuerpo se va desgastando, pero su relación con Dios le va fortaleciendo. Dios le bendiga a todos. Que la paz del Señor esté en usted. Que usted se vaya lleno de ese gozo del Señor en el día de hoy. Y que usted entienda que nada es comparable con la misericordia de Dios, su gracia y su beneficio en Cristo Jesús. Amén. Nos paramos. Quisiera saber si hay alguien que Dios le ha llamado para orar en el día de hoy y despedir este culto.